está grabando. Continuemos con las hormonas entonces. Luego tenemos la hormona folículo estimulante. ¿Okay? Esta hormona es muy parecida a las hormonas de control, excepto que esta sí ejerce una función. ¿Okay? Específicamente la hormona folículo estimulante se encarga de estimular, en el caso de las mujeres, el crecimiento del folículo ovárico. ¿Okay? Esta hormona folículo estimulante es la que envía la señal a los folículos primarios que se encuentran en el interior del ovario femenino para indicarles que comiencen el proceso final de maduración que en un momento dado va a desembocar en lo que es la ovulación. ¿Okay? Esta folículo estimulante tiene altas y bajas durante el mes y eso es lo que promueve la proliferación y la ovulación y todo ese proceso. Aunque la ovulación como tal es ocasionada por una hormona diferente. En el caso de los varones, la folículo estimulante ejerce una función distinta. Estimula a las células que se encuentran en los túbulos seminíferos para que produzcan espermatozoides. Entonces vemos que en ambos casos la hormona folículo estimulante está relacionada con la producción de los gametos, tanto masculinos como femeninos. Y por último, en cuanto a la adenohipófisis, por supuesto, tenemos la hormona luteinizante, generalmente representada con las letras LH. Al igual que la hormona folículo estimulante, la luteinizante cambia o varía su función dependiendo de si estamos hablando de un hombre o una mujer. En el caso de las mujeres, la hormona luteinizante es la que se encarga de estimular el desarrollo del cuerpo lúteo posterior a la ovulación y también se encarga de estimular al folículo maduro para que se produzca la ruptura de la membrana ovárica y salga el óvulo. Es decir, estimula la propia ovulación. Denme un segundito. Ahí está. Asimismo, la hormona luteinizante se encarga entonces de la producción o de la estimulación del cuerpo lúteo para la producción de estrógenos y progesterona. ¿De acuerdo? En el caso de los varones, la función de la hormona luteinizante es bastante más simple. Lo que hace es estimular el tejido intersticial testicular para que éste produzca la testosterona. ¿Okay? Básicamente en el varón, la hormona luteinizante es una hormona de control, mientras que en el caso de las mujeres sí tiene efectos bastante más concretos. Luego tenemos la hipófisis posterior o neurohipófisis. De esta encontramos tres hormonas. Por un lado tenemos la hormona oxitocina, la prolactina, perdón. La prolactina tiene una función bastante simple. Estimula el desarrollo de las glándulas mamarias y de la secreción láctea. Esta hormona no se produce en grandes cantidades habitualmente en el varón. ¿Okay? La oxitocina estimula la contracción del útero durante la labor del parto. Es decir, esta hormona es la que se encarga de que pueda salir el bebé gracias a las contracciones de la pared muscular del útero. ¿Okay? Y también se encarga de liberar la leche producida durante la gestación gracias a la prolactina justo en el momento del nacimiento. Entonces, esto son una dupla, ¿no? La forma en la que funcionan. Es interesante cómo la prolactina se encarga de producir la leche, pero es la oxitocina la que se encarga de liberarla para que esté disponible para el bebé recién nacido justo al momento del parto. ¿Okay? Por último, tenemos la hormona antidiurética o ADH. Esta hormona antidiurética se encarga de controlar la reabsorción de agua a nivel de los glomérulos de las nefronas del riñón, de tal manera que controlan el volumen de líquido presente en la orina. Cabe mencionar que esta función es sumamente importante. ¿Okay? Puede parecer que simplemente controla la producción de orina, pero a través de esto controla muchas cosas más. Esta hormona antidiurética es la responsable del mantenimiento de la tensión arterial. Sabemos que la tensión arterial se debe a
la presión que ejerce la sangre, que a final de cuentas es un líquido, ¿ok?, contra las paredes de los vasos sanguíneos. Esta presión arterial, esta presión hidrostática que se genera es sumamente importante para muchísimos procesos, ¿ok? Muchos de los procesos de transporte sanguíneo y de comunicación celular a nivel de membranas sanguíneas y a nivel de capilares suceden gracias a la difusión facilitada y a la presión que ejercen las moléculas en contra de las paredes de las células de las membranas celulares, ¿no? Entonces, cuando cae la tensión arterial, estos procesos comunicativos comienzan a deteriorarse y pueden llegar a fallar o incluso interrumpirse. Estamos hablando de procesos tales como el intercambio de gases. Estamos hablando de procesos tales como la eliminación de desechos. Procesos tales como la entrada de nutrientes a las células. Intercambio de agua. Todos estos procesos son sumamente importantes para la supervivencia de las células del cuerpo y dependen de la presión arterial. ¿Cómo la hormona antidiurética controla la presión arterial? Controlando la hidratación. ¿Okay? Si la presión arterial está dada por la cantidad de agua presente en la sangre, que a final de cuentas le da volumen, entonces asumimos o interpretamos que la cantidad de sangre o el volumen de agua en la sangre debe mantenerse dentro de un rango para que pueda funcionar correctamente todo este proceso de presión arterial. Cuando hay mucha agua, es decir, cuando estamos muy hidratados o sobrehidratados, la hormona antidiurética es inhibida. Al ser inhibida, los glomérulos reabsorben muy poca agua o no reabsorben agua en absoluto durante el proceso de producción de la orina. Por lo tanto, la orina se vuelve muy diluida y se eliminan grandes cantidades de agua a través de la orina. Cuando el nivel de hidratación es estable o bajo, la hormona antidiurética entonces es producida en la neurohipófisis, indicándole a los glomérulos, a los túbulos de producción de la orina de las nefronas, que deben de reabsorber una mayor cantidad de agua durante el proceso, creándose una orina muchísimo más concentrada, con una menor cantidad de agua, reciclándose la mayor cantidad de agua posible en el proceso de formación de la orina, de tal manera que se evita o se reducen los efectos negativos de la deshidratación. Aunque ya vimos que esta hormona antidiurética o vasopresina, que es otro nombre que recibe, también puede llegar a ser afectada por factores ambientales, ¿no? Como la baja temperatura. ¿Hasta aquí alguna duda? Por mi parte no, profe. ¿Seguro? Se está bien preguntar. No pasa nada, no me molesto mucho. Así a primeros rasgos no tengo preguntas, sería leer. Ok, está bien. Pues bueno, ya para terminar, vamos a ver un listado de funciones de las otras hormonas de las que platicamos, ¿ok? Empezando por la tiroxina. La tiroxina o tiroides es la principal hormona de control del metabolismo energético, ¿ok? Esta tiroxina regula el consumo de oxígeno de todas las células durante el proceso de producción de ATP. Por lo tanto, a través de esto regula también el metabolismo energético. También es importante mencionar que la tiroxina se encarga de muchos otros procesos metabólicos, pero todos ellos son de naturaleza catabólica, es decir, procesos desconstructivos, ¿ok? La paratormona producida en la paratiroides regula los niveles del calcio ionizado en el cuerpo. Obviamente el calcio es un ion indispensable para la comunicación nerviosa y también indispensable para el funcionamiento de los músculos. Notable es su papel en el mantenimiento de un ritmo cardíaco saludable y de una tasa respiratoria adecuada y controlable. De tal manera que esto de calcio ionizado pues es sumamente importante. La paratormona es la que se encarga de que este calcio esté siempre disponible. Y si es necesario en un momento dado, puede extraerlo de la matriz ósea. Así de importante es. Aunque por supuesto esto dista de ser ideal porque puede llevar a una descalcificación y una eventual osteoporosis, ¿no? Pero pues es su trabajo y lo tiene que cumplir.
Luego tenemos la adrenalina. La adrenalina es producida en la médula de la glándula suprarrenal. Está relacionado con respuestas de lucha o huida y, por supuesto, también está relacionado al estrés y las emociones. La adrenalina se encarga de preparar el cuerpo a través de diferentes señales, como vimos en el ejemplo al principio de la clase, que Ricardo, pues sí se debe de acordar de ese ejemplo, ¿ok? Que se encargan de preparar el cuerpo para que pueda realizar efectivamente, ya sea la huida o la lucha, ¿no? O sea, entonces se encarga de la disponibilidad de energía, de oxígeno y de muchas otras cosas. Y pues por ese motivo suele estar relacionado al estrés y a las emociones, ¿no? Particularmente al estrés agudo. Algo curioso de la adrenalina es que suele producir sensaciones que a veces pueden ser interpretadas por el sistema nervioso límbico como placenteras. Por ese motivo existen las personas adictas a la adrenalina. Además de que es un esteroide. Lo del cortisol. El cortisol se relaciona mucho con la adrenalina, ¿ok? Es producido por la corteza suprarrenal y su función principal es aumentar los niveles de azúcar en sangre, ¿ok? Es una hormona encargada casi específicamente de manejar los procesos de disponibilidad de energía a través de la glucólisis y pues siempre en preparación o en respuesta a una potencial necesidad del cuerpo de una mayor disponibilidad de energía. La función del cortisol es regular o más bien suprimir la acción del sistema nervioso, del sistema inmune. ¿Okay? El cortisol es la principal hormona que se encarga de contrarrestar los efectos inflamatorios que vienen dados generalmente por la acción del sistema inmune. Algo notorio del cortisol es que se relaciona también al estrés, solamente que el cortisol se relaciona al estrés crónico. Cuando hablamos de estrés, la definición de estrés es básicamente un estado de sobreexigencia biológica, fisiológica o mental en el cuerpo. Puede ser un estrés como estar en peligro o estar en una situación de riesgo, ¿no? Como cuando estamos haciendo algo peligroso o estamos en un juego de esos que nos dan vueltas por todos lados o algo parecido como una montaña rusa, pero también puede referirse a un estrés emocional. También puede referirse a un estrés por el trabajo, por cansancio. Entonces, cuando las personas se encuentran en un estado constante o cotidiano de estrés, la hormona cortisol ocasiona que los niveles de azúcar en la sangre se vuelvan elevados de manera crónica. ¿Ok? Y esto ocasiona un problema. ¿Por qué? Porque entonces abajito viene el glucagón, perdón, la insulina, que tiene que tratar y ver cómo lidiar con esos niveles de azúcar, porque, por ejemplo, si el estrés es emocional, realmente el cuerpo no necesita tanta azúcar porque no se está preparando para hacer una reacción de lucha o de huida. Y el cuerpo entonces no utiliza esa azúcar y hay que guardarla, ¿no? Por eso dicen que el estrés engorda. Si alguna vez escucharon esa expresión o ese pequeño pedacito de conocimiento de que es que estoy estresado y por eso estoy engordando, en realidad sí, el estrés sí engorda y es culpa del cortisol. ¿Okay? Por eso no es bueno llevar una vida estresante porque nos va a engordar. Insulina, producida en el páncreas, su función es unirse a la glucosa disuelta en la sangre, de tal manera que permite que ésta sea transportada al interior de las células del cuerpo, específicamente a las mitocondrias, donde va a poder formar parte del proceso de respiración celular para producir ATP. Glucagón, contraparte de la insulina, también es producida en el páncreas y esta estimula el proceso de glucólisis, es decir, el proceso mediante el cual el glucógeno almacenado en el hígado es transformado en glucosa a través de un proceso catabólico.
Todo esto forma parte del ciclo de Krebs. Profe, Testosterona, producida en los testículos, es la principal hormona sexual masculina, se encarga de la regulación de la aparición de los caracteres sexuales masculinos, ya sabemos cuáles, así como de la maduración sexual masculina. ¿Qué pasó, Paula? No te escucho, pero te leo. ¿no me escucha? Ya te escucho, ¿qué pasó? Tengo una duda respecto al cortisol. Adelante, pregunta. Bueno, si una persona tiene insuficiencia suprarrenal, está de la mano también con lo de la tiroides. O sea, por ejemplo, si tiene enfermedad de Graves. De hecho, vamos a hablar la siguiente clase un poquito de eso, pero está bien. Sí, existen dos principales causales, de hecho tres en realidad, causales de las deficiencias o de los excesos en las secreciones de las hormonas. Por ejemplo, en la enfermedad de Graves que tú mencionas, ¿no? Por un lado puede ser una deficiencia en la hipófisis, que no se esté produciendo suficiente hormona adenocorticotrópica, ¿ok? Esto generalmente viene de manera genética. O bien puede deberse a un propio defecto de la glándula, es decir, que la propia glándula suprarrenal, la corteza suprarrenal, se encuentre inhabilitada para responder a los estímulos enviados por la hipófisis, ya sea por daños o por lesiones que suceden al propio tejido secretor, o bien incluso por la presencia de malformaciones o tumores que se encuentren dañando o destruyendo la acción secretora de la glándula suprarrenal. De hecho, una de las principales causas de la enfermedad de Graves suele ser autoinmune. Las causas genéticas no son tan comunes en el caso de la enfermedad de Graves, a pesar de que podamos pensar que sí. Generalmente es autoinmune. ¿Okay? El propio sistema inmune, por motivos muy variados, que sí pueden ser genéticos, irónicamente, atacan a la glándula suprarrenal, al tejido secretor, y lo destruyen, lo que con el tiempo conlleva que se pierda la capacidad de producción de cortisol en esa glándula, independientemente de la presencia de la hormona adenocorticotrópica, ¿no? Profe, entonces si una persona tiene esos síntomas, o sea, esos diagnósticos más bien, ¿Sí? ¿puede generar también la diabetes? Generalmente la diabetes viene como consecuencia del exceso de cortisol, ¿no? En este caso estamos hablando de Cushing, ¿okay? La enfermedad de Cushing, que puede ser ocasionada por un exceso de cortisol o bien de un medicamento corticosteroide que actúa exactamente igual, ¿okay? Es el que tiene la probabilidad de producir la diabetes. Generalmente la carencia de cortisol produce otro tipo de trastornos metabólicos, ¿no? Como la osteoporosis, entre otros. Ok, profe. Muy bien. Sí, está bien, qué bueno que preguntas, me da gusto que se animen a preguntar, para eso es esta clase, al fin y al cabo, más allá de lo que aprendemos de anatomía, porque pues todos ustedes van a ser técnicos en imagen del cuerpo y todo eso, pero pues mucho de esto que aprendemos en la clase también les puede servir como pues, ayuda para su salud, ¿no? Al fin y al cabo estamos aprendiendo cosas de cómo funciona el cuerpo y cosas de la salud. Estrógenos, progesterona, ambos son producidos en los ovarios. El estrógeno es la principal hormona sexual femenina, regula la aparición de los caracteres secundarios sexuales femeninos, así como la maduración sexual femenina. Mientras que la progesterona se dedica específicamente al mantenimiento del embarazo y la proliferación de la membrana endometrial durante el ciclo menstrual. ¿Hasta aquí tenemos alguna otra duda que puede haber surgido? De mi parte no, profe. Ok, si de verdad no tienen ninguna duda, pues vamos a dejar la clase hasta aquí. La próxima clase hablaremos de otros temas. Vamos a hablar del sistema reproductor y ya al final nos dedicaremos a hablar un poquito acerca de las enfermedades relacionadas al sistema endocrino y al sistema reproductor. Eso lo más probable es que lo hagamos el miércoles de la próxima semana, dependiendo de cómo quede el tiempo. ¿De acuerdo? Pues entonces, ¿sí? ¿Qué pasó, Rick? No, pues, iba a preguntarle lo de ¿cómo se llama? Lo de las exposiciones.
Si el miércoles más probable sería que exponga al que viene. En tu caso, ¿es sistema reproductor femenino? Sí, Es lo más probable. Nada más recuerda, tener que exponer el miércoles no equivale existe el a lunes. que no tengas que tener preparada tu presentación a más tardar el martes, ¿de acuerdo? Todos deben de estar preparados para presentar. Si el lunes no se presenta Israel y no puede exponer, pasas tú, ¿ok? Así que llega el lunes preparado. Además, si tomamos en cuenta que las exposiciones duran de 30 a 40 minutos, si no hay ningún problema, igual y a ti te toca exponer el mismo lunes. Así que asuman siempre que todos van a exponer el lunes, ¿ok? Háganse a la idea y asuman que siempre van a estar exponiendo los lunes. Es lo más saludable y es lo mejor que yo les puedo recomendar porque pues, si por algún motivo alguien llega tarde, no se puede presentar, no me pueden estar poniendo excusas de que es que a mí me tocaba de segundo, ya no estamos ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en la preparatoria, ¿ok? Estamos en la universidad, son jóvenes universitarios y deben de tener cierto nivel de profesionalidad y eso incluye llegar siempre preparados para lo inesperado, ¿ok?